Siguiente punto, pregunta relativa al futuro del sector de la automoción, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Señora Luquín, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Segunda vuelta, señor presidente. ¿Qué actuaciones y políticas tiene previstas el Gobierno para que Aragón se convierta en un referente del sector de la automoción? Gracias, señora Luquín. Señor presidente. Gracias, presidenta. Pues mire, señora Luquín, a veces yo soy capaz de ciertos ejercicios de imaginación, pero en este caso no se me ocurre sino repetir la respuesta inicial que le he dado al señor Aliaga. Han tenido ustedes mala suerte en la elección de la pregunta, lo de la coincidencia al menos. Gracias, señor presidente. Señora Luquín. Gracias, presidente. Le voy a hacer yo una serie de ideas también que posiblemente el señor Aliaga no las ha pensado tanto. La primera es una butade, que es que para que haya futuro primero tiene que haber presente. Y hasta hace casi 2 meses, pues el presente, sobre todo lo que hacía referencia a la empresa mayor y más importante en esta comunidad autónoma relacionada con el sector de la automoción, pues aplicó lo que se viene a llamar el modelo o el método Tavares, que el modelo o método Tavares ponen a competir las plantas y no en relación a la calidad que tengan cada una de ellas, sino precarizando lo que tiene que ver el salario y las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Y para que haya referentes y para que haya futuro, desde luego, el futuro no puede pasar o no tiene que pasar de ninguna manera porque se precarice los trabajadores y las trabajadoras del sector de la automoción, porque así es imposible, porque no se puede competir, porque, como usted señala, hay otro tipo de industrias en otro tipo de países que o lo hacemos de otra manera o tirando los costes, desde luego, como digo, no tendremos futuro porque no va a quedar presente. Ese método Tavares, que ya ha empezado a funcionar, evidentemente, tiene algo de peligroso, porque sobre todo lo que no tiene es memoria histórica, es decir, se cambia la dirección de una empresa y esa empresa viene como de nueva sin tener en cuenta todo el tipo de ayudas, actuaciones que se han puesto por parte de las diferentes administraciones encima de la mesa. Y el otro día le escuchaba a la señora Gastón declarar que la normativa europea excluía a los grupos empresariales y grandes compañías de las ayudas institucionales, aunque anunciaba que esta nueva convocatoria, la que iban a sacar, iba a permitir salvar estas dificultades. Me gustaría primero que me explique qué significa salvar estas dificultades, porque a mí es una cosa que no me parece el salvar dificultades, y sobre todo algo que es la primera pregunta que le quiero decir y poner encima de la mesa. ¿Está dispuesto este Gobierno a vincular cualquier tipo de ayuda que venga a este tipo de empresas, a garantizar la estabilidad en el empleo y sobre todo a garantizar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras? Creo que es lo primero, el primer compromiso que tiene que asumir un Gobierno, también con aquellos compañeros y compañeras que trabajan en el sector de la automoción, porque en el momento que se precarizan las condiciones laborales de aquellas personas que trabajan en esa empresa, imagínese cómo van las subcontratas y todas las empresas auxiliares. Por lo tanto, creo que es fundamental que todo tipo de ayudas, que todo tipo de subvenciones vengan vinculadas directamente, como digo, a garantizar la estabilidad en el empleo y, por otro lado, también las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Esto para que podamos tener futuro. En el caso del futuro, pues efectivamente, se lo decía el señor Aliaga, la necesidad de estar haciendo esa apuesta por lo que tiene que venir por la movilidad sostenible y con lo que tiene que venir, desde luego, algo que ya está aquí, pero que, desde luego, yo creo que Aragón, y en este caso desde Zaragoza, creo que se puede hacer un trabajo fundamental. Yo le hago una apuesta o una propuesta en estos momentos concreta. ¿Por qué no desarrollamos el proyecto Cero Emisiones en Movilidad en Zaragoza? Firmen un proyecto, un convenio con el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, desde luego con Ebrópolis y con aquellos sectores que consideremos que son fundamentales para poder trabajar, como digo, en ese cero emisiones. Entre otras cuestiones, primero porque Zaragoza es una gran ciudad y, sobre todo, porque está muy propiciada para todo lo que tiene que ser gran banco de pruebas. Saben que muchas veces se utiliza Zaragoza como modelo para ver si funcionan determinado tipo de productos, determinado tipo de cuestiones, y luego se puede extrapolar a otro tipo de ciudades, con lo cual podría ser Zaragoza ese gran banco de pruebas de la movilidad eléctrica, en el que poder explorar, desde luego, entre otras cuestiones, los hábitos cotidianos de lo que hace referencia a los conductores, sus necesidades, la adaptación de las fuerzas públicas que se ha empezado a hacer, el transporte de pasajeros, mercancías de carga y descarga, condiciones, en definitiva, para habilitar los puntos de recarga, es decir, que Zaragoza pueda ser esa ciudad que garantice y se pueda extrapolar al resto de ciudades de Aragón y de España todo lo que tiene que ver con los proyectos de movilidad. Y lo digo porque, además, se podría poner encima de la mesa determinado tipo de parámetros en movilidad sostenible y con el vehículo eléctrico
eléctrico, confeccionando determinado tipo de patrones y cogiendo y recogiendo el guante que usted hablaba con el tema de la Expo. Yo le invito a que se pudiera después organizar una serie de jornadas técnicas que finalizaran con un encuentro, una organización, un encuentro internacional en el que posiblemente se puedan exponer este tipo de conclusiones, aprovechando, como decía usted, esa necesidad de poder enfocar los 10 años de la Expo. Creo que, desde luego, hay un momento concreto ahora para poder trabajar en el que tenemos condiciones concretas y la posibilidad, y que sé que el Ayuntamiento está predispuesto y espero que el Gobierno de Aragón lo esté, para garantizar que, además de trabajar por el presente de los trabajadores y trabajadoras que en estos momentos trabajan, desde luego, en las empresas, en este caso la OPE, PSA, Terminoya y los auxiliares de alrededor, también el Gobierno de Aragón pueda empezar a trabajar con otras administraciones para garantizar que las emisiones en movilidad cero no son solo un compromiso directamente de firmar protocolos, sino de ponernos a actuar en marcha. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra. Presidenta, hace algunos meses visitaron a la consejera y también estuvo presente en el clúster de la automoción de Aragón 3 entidades relacionadas con los fabricantes, consultorías de mucho nivel de este país, para presentarnos lo que le llaman la agenda sectorial sobre el sector de la automoción. Ellos hablaban de que si se aplicaba esa agenda, el PIB de España podría crecer un 1% y se podrían crear 80.000 puestos de trabajo de calidad. Contemplaba 20 medidas para 2020, decían ellos, dirigidas a encauzar la industria del futuro a través del incremento de la competitividad. Y las agrupaban en 7 líneas de acción prioritarias para esta industria. Hablaban de productividad y flexibilidad, de logística, de fiscalidad, de financiación, de I+D+I, de capital humano, de internacionalización y de regulación. Nosotros cogimos ese guante en todo aquello que competencialmente lo podemos coger. Evidentemente, en productividad y flexibilidad podemos hacer poco porque no tenemos instrumentos en nuestro alcance. Sí que podemos hacer, y bastante, en logística. En fiscalidad y financiación no podemos hacer mucho. El impuesto de sucesiones no les preocupa a los fabricantes de vehículos ni a ningún tipo de clúster de la automoción. I+D+I sí que podemos hacer. Ya le he hablado antes de alguna medida que vamos a poner sobre la mesa de manera rápida, que además iba para atraer inversiones relacionadas con la automoción. En capital humano sí que podemos hacer, y creo que mucho. En internacionalización también. Y en regulación me da la impresión de que podemos hacer francamente poco. Pero todo aquello que podemos hacer, señora Luquín, y además perfectamente alineado con iniciativas como las que proponía el señor Aliaga o como las que usted ha propuesto, le aseguro que lo vamos a hacer. Y, desde luego, hoy me llevo de estas Cortes la impresión de que hay grupos políticos en esta Cámara responsables, que les preocupa Aragón, que les preocupa el futuro de Aragón y que deberían tener algún tipo de participación e implicación en esa planificación que se está haciendo en la mesa de la automoción. El modelo Tavares, señora Luquín, no sabe usted hasta qué punto es el modelo Tavares. Yo he tenido, iba a decir la suerte, rectifico, la oportunidad de conocer no al Tavares directamente, pero al número 2 de Tavares, y después de una conversación con él me apresté a decirles a las centrales sindicales de Opel que la amenaza iba absolutamente en serio, porque asistimos a un nuevo modelo de planteamiento de las relaciones laborales globalizadas, en las que, como usted decía, la historia, las tradiciones en las relaciones laborales queda absolutamente aparcada, y vamos a un modelo al que el movimiento sindical le tendrá que encontrar alguna capacidad de respuesta, porque en este momento hay que reconocer que, por ser un movimiento sindical estrictamente nacional, no la tiene. Y ese es un problema que les debe preocupar a los sindicatos, pero desde luego a mí también me preocupa. Vincular ayudas a la estabilidad en el empleo o a otro tipo de cuestiones relacionadas con la calidad del empleo es jurídicamente muy complicado para un Gobierno, porque eso pasa fundamentalmente por algo que es imperativo y que, aprovechando la situación de debilidad del Partido Popular en las Cortes españolas, quizá el resto de las fuerzas políticas se podrían plantear, que es la derogación de la Ley de Reforma Laboral y su sustitución por otra ley radicalmente distinta en la regulación de las relaciones laborales. Y en cuanto a la movilidad sostenible, señora Luquín, le he hablado y, en fin, por prudencia no debe ser mucho más explícito, de ideas que tiene este Gobierno para el aprovechamiento óptimo del 10º aniversario de la Expo
y que tiene mucho que ver con cuestiones que usted ha puesto sobre la mesa. Ese proyecto de emisiones cero de la movilidad en la ciudad de Zaragoza y el entorno, y por qué no plantearlo para todo Aragón, es un proyecto que me parece absolutamente atinado. El resto de las cuestiones que usted ha planteado, jornadas internacionales y tal, son absolutamente atinadas y totalmente alineadas con lo que nosotros queremos hacer y, por tanto, igual que hemos hecho con las propuestas que ha hecho el señor Aliaga, tomamos nota de las suyas, pero además lo hacemos no de manera retórica, sino convencidos de que son buenas iniciativas para convertir a Aragón en un referente de la movilidad del futuro, de la movilidad del siglo XXI. Gracias, señor.